Todo lo que ves, estrellas, galaxias, planetas e incluso nosotros mismos, parece estar sustentado por un concepto que sigue siendo un misterio para la comunidad científica: la materia oscura. Algo que no emite luz y que no podemos observar directamente, pero cuya influencia es tan profunda que sin ella el universo simplemente no tendría la forma que tiene. Te hablo de una pieza del puzzle que dejó su huella incluso en los primeros instantes tras el Big Bang, y que es capaz de curvar la luz de objetos lejanos. Sin embargo, ¿cómo es posible que, representando la mayor parte de la materia del cosmos, ni siquiera pueda ser detectada? Pues ponte cómodo, porque en este vídeo te voy a contar qué es la materia oscura, por qué sabemos que existe, aunque no podamos verla, qué pistas nos ha dejado a lo largo de la historia del universo, y por qué resolver este enigma no es solo una cuestión de astronomía, sino uno de los mayores retos de la ciencia moderna. Durante décadas, los astrónomos han observado el cielo convencidos de que, sumando todo lo visible, podrían explicar cómo funciona el cosmos. Estrellas, nubes de gas, galaxias completas, todo parecía encajar. Pero cuando empezaron a medir el comportamiento real del universo, es decir, cómo se mueven las galaxias, cómo se agrupan y cómo evoluciona la estructura cósmica, las cuentas no salían. De hecho, falta mucha más masa de la que cualquier telescopio puede ver. Y al comparar la materia que emite luz con la masa necesaria para explicar las observaciones, la conclusión fue inevitable: la mayor parte de la materia del universo no interactúa con la luz. Tanto es así que se dedujo que aproximadamente el 85% del contenido material del cosmos es invisible. Y no porque esté escondido, sino porque no deja rastro electromagnético alguno. Y esta afirmación, lejos de surgir de una única observación, apareció una y otra vez en contextos completamente distintos, como si el propio universo insistiera en el mismo mensaje: lo que veis no es suficiente. A partir de ahí, los conceptos empezaron a separarse con claridad. La materia visible, llamada materia bariónica, es la que forma estrellas, planetas y seres vivos. Sin embargo, la materia oscura, una forma de materia que tiene masa, que ejerce gravedad y que estructura el cosmos, no puede observarse directamente. Entonces, si la masa oscura no brilla, no emite señales y no colisiona como la materia normal, ¿cómo sabemos que existe? Pues porque tiene una firma característica que además va a despertar de un salto tu curiosidad. Se ha comprobado que la materia oscura es capaz de deformar el espacio-tiempo. Por tanto, su presencia se manifiesta en los movimientos de las galaxias, en la forma en la que la luz se curva al atravesar regiones aparentemente vacías y en la manera en la que el universo pasó de ser casi homogéneo tras el Big Bang a estar lleno de estructuras complejas. Y es precisamente al observar el movimiento interno de las galaxias donde el misterio deja de ser abstracto y se vuelve casi inquietante. Según las leyes de Newton y más tarde con la relatividad general de Einstein, una galaxia debería comportarse de una forma muy concreta. Cuanto más lejos esté una estrella del centro galáctico, menor debería ser su velocidad orbital. Al fin y al cabo, es la misma lógica que rige en el sistema solar, donde los planetas más alejados del Sol se mueven más lentamente. Pero cuando los astrónomos midieron estas velocidades con precisión, descubrieron algo completamente distinto. Al representar la curva de rotación galáctica, es decir, la velocidad de las estrellas en función de su distancia al centro, el resultado fue desconcertante, puesto que obtuvieron que las estrellas más alejadas giran casi a la misma velocidad que las más cercanas. Las curvas no caen como predice la física clásica, sino que se mantienen planas. Y eso puede significar solo una cosa: que la masa de la galaxia, o al menos gran parte de ella, no está donde creemos que está. Así que ha llegado el momento de que conozcas uno de los nombres clave de esta historia: la astrónoma Vera Rubin. En los años 70, Rubin estudió con enorme precisión la rotación de galaxias espirales y confirmó que este movimiento anómalo no era una excepción, ni un error instrumental, ni una rareza local. Y es que se aprecia una y otra vez, no solo en galaxias espirales, sino también en galaxias elípticas e irregulares. El fenómeno era universal, y eso tiene unas implicaciones brutales desde el punto de vista físico. Porque para que las estrellas no salgan despedidas al espacio debe existir una enorme cantidad de masa adicional que no vemos, distribuida en forma de un halo invisible que envuelve a cada galaxia. Y ojo, que te encuentras ante una de las ideas más poderosas de la cosmología moderna: la materia oscura actúa también como un pegamento gravitatorio. No solo evita que las galaxias se rompan, sino que define su estructura, su estabilidad y su evolución. Bueno, pues para darte una perspectiva más amplia de este descubrimiento, ten en cuenta que cuando Vera Rubin comenzó su carrera, la idea de que las galaxias tuvieran una enorme cantidad de masa invisible no solo era controvertida,
sino directamente incómoda. Y es que lo que está muy claro es que cada vez son más importantes los estudios profesionales relacionados con la tecnología. Tienen aplicaciones incluso para la ciencia, pero claro, hay un problema. Hay un montón de opciones para estudiar y es muy difícil saber qué estudios tienes que elegir. Así que hoy te traigo una propuesta que estoy seguro que te va a interesar. Mis amigos de TripleTen están lanzando una consulta profesional gratuita con la que podrás descubrir qué carrera tecnológica se adapta mejor a tus necesidades. Así de sencillo. Además, TripleTen tiene los mejores cursos en los que vas a aprender una profesión con garantía. Si no consigues el trabajo durante 6 meses al terminar el curso, te devuelven el 100% de tu dinero. La cantidad de cursos que ofrecen es impresionante. En menos de un año puedes convertirte en un especialista de desarrollo web, data scientist, data analysis y QA engineer. El horario es muy flexible. Puedes trabajar, vivir tu vida y estudiar online desde cualquier parte del mundo. Bueno, como puedes ver es súper interesante. Te dejo toda la información en la cajita de descripción de este vídeo. Y para que sea más fácil, yo te ayudo bajando aún más la barrera de entrada. Con el código promocional Doctor tienes un 50% de descuento en cualquier curso de TripleTen. Muchas gracias a TripleTen por patrocinar este vídeo. Y el problema no era solo científico. En una época dominada por un fuerte escepticismo hacia resultados que desafiaban el modelo establecido, sus conclusiones fueron recibidas con dudas, silencios incómodos y una resistencia considerable por parte de la comunidad científica. Durante años, Rubin tuvo que defender una y otra vez que sus observaciones no eran errores instrumentales ni anomalías aisladas. Repitió medidas, amplió la muestra, colaboró con otros astrónomos y mostró que el fenómeno se repetía sistemáticamente en galaxias de distintos tipos y tamaños. Con el tiempo, nuevas observaciones, técnicas más precisas y evidencias independientes terminaron confirmando sus resultados. De hecho, hoy las curvas de rotación galáctica son una de las pruebas más sólidas de la existencia de la materia oscura, y el trabajo de Vera Rubin se considera una piedra angular de la cosmología moderna. Pero espera, que había otra pista, aún más sutil y quizás más elegante, que no dependía de cómo se mueven los objetos, sino de cómo se comporta la propia luz al atravesar el cosmos. Te voy a contar ahora el momento en el que la relatividad general de Einstein deja de ser una teoría abstracta y se convierte en una herramienta de observación directa. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza en el sentido clásico, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Dicho de otra forma, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia y a la luz cómo moverse. Y esto implica algo extraordinario. La luz, aunque no tenga masa, también sigue los caminos curvados del espacio-tiempo. Es decir, si entre nosotros y una galaxia lejana hay suficiente masa, la luz se desvía, se distorsiona e incluso puede formar múltiples imágenes del mismo objeto. Es decir, si entre nosotros y una galaxia lejana hay suficiente masa, la luz se desvía, se distorsiona e incluso puede formar imágenes múltiples del mismo objeto. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, no solo confirmó de manera espectacular la relatividad general, sino que abrió una nueva ventana para detectar la masa invisible. Porque al analizar cuánto se curva la luz, podemos calcular cuánta masa hay en una región del espacio, independientemente de si esa masa emite luz o no. Y cuando los astrónomos empezaron a llevar a cabo estas medidas, el resultado fue una vez más desconcertante, puesto que la curvatura observada era demasiado grande para poder explicarla solo con la materia visible. Además, en algunos casos, la alineación es tan precisa que la luz de una galaxia distante se curva formando estructuras casi perfectas, conocidas como anillos de Einstein. Estas figuras no solo son bellas, sino extremadamente reveladoras. De hecho, funcionan como una firma geométrica de la masa total presente en primer plano. Bueno, pues una y otra vez, esos anillos indicaban que había mucha más masa de la que podían explicar las estrellas, el gas y el polvo observables. Estaba claro, la luz era guiada por algo que no podíamos ver. Pero si cuando ampliamos la escala y observamos cúmulos de galaxias, el efecto se vuelve todavía más evidente. Los cúmulos son las estructuras gravitacionalmente ligadas más grandes del universo, como auténticas ciudades de galaxias. Y al mapear su masa mediante lentes gravitacionales, los astrónomos descubrieron que la mayor parte de la masa del cúmulo no se encuentra donde están las galaxias visibles. Es decir, la gravedad apunta hacia regiones aparentemente vacías. Y en este sentido es el momento de que conozcas uno de los casos más emblemáticos y contundentes de toda la cosmología moderna: el Bullet Cluster, en el que se produce la colisión de dos cúmulos de galaxias. En este choque cósmico, el gas caliente que constituye la mayor parte de la materia visible colisiona, se frena y emite rayos X. Sin embargo, al reconstruir el mapa de masa mediante lentes gravitacionales, se observa que la mayor parte de la gravedad no coincide con ese gas, sino que ha atravesado la colisión
prácticamente sin interactuar. Es decir, la masa visible y la fuente principal de gravedad aparecen totalmente separadas. Este resultado muestra de forma casi directa que existe un componente masivo que no interactúa como la materia normal, que atraviesa colisiones sin fricción y que domina el campo gravitatorio. De hecho, este es para muchos cosmólogos uno de los argumentos más sólidos a favor de la existencia de la materia oscura. Pero yo sé que tú no te conformas solo con estas evidencias y que eres más exigente, porque sabes que la curiosidad siempre te acerca a los horizontes del conocimiento. Así que abre bien los ojos porque lo que te voy a contar a continuación seguro que te va a generar un escalofrío. Dar una vuelta a lo siguiente. Si aceptamos que la materia oscura es capaz de dibujar galaxias y cúmulos, entonces surge de forma natural la siguiente pregunta. ¿Es posible que estuviese presente la materia oscura ya desde el origen del universo? Bueno, pues la respuesta nos obliga a viajar hasta uno de los mensajes más antiguos que podemos observar en el cosmos. Una señal que no proviene de estrellas ni galaxias, porque todavía ni siquiera existían. Estoy hablando del fondo cósmico de microondas, la radiación fósil que nos llega desde apenas 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo era todavía un plasma caliente y opaco, y la luz quedó por primera vez libre para viajar. El fondo cósmico de microondas es literalmente una fotografía del universo cuando era un recién nacido. A primera vista parece extraordinariamente uniforme, casi perfecto, pero cuando se analizan con suficiente precisión aparecen pequeñísimas fluctuaciones de temperatura que son diferencias de apenas una parte en 100.000. Y esa es precisamente la clave. Estas diminutas irregularidades no son ruido ni imperfecciones instrumentales, sino las semillas de todo lo que vendría después. Galaxias, cúmulos, supercúmulos, todo estaba ya esbozado en esas pequeñas fluctuaciones iniciales. Vale, pues al estudiar con detalle este patrón que misiones como COBE, WMAP o Planck han analizado a fondo, los cosmólogos pueden extraer información de cuánta materia hay en el universo y cómo está distribuida. Y una vez más, los números no dejan lugar a dudas. La cantidad de materia bariónica es insuficiente para explicar la evolución de esas fluctuaciones. Sin un componente adicional, invisible pero masivo, las irregularidades del fondo cósmico de microondas no habrían crecido lo suficiente como para formar las estructuras que observamos hoy. Es decir, sin materia oscura, el universo sería demasiado homogéneo. Las fluctuaciones se diluirían con la expansión y no habría tenido tiempo suficiente para formar galaxias en los 13.800 millones de años de historia cósmica. De hecho, las simulaciones también lo muestran con total claridad. Cuando se elimina la materia oscura, el universo resultante es difuso, pobre en estructura y casi vacío. En cambio, cuando se incluye, las pequeñas irregularidades crecen, colapsan y dan lugar a una arquitectura cósmica rica y compleja. Y ojo, que estas simulaciones no son simples ejercicios teóricos. Cuando los cosmólogos introducen materia oscura en los modelos y dejan evolucionar numéricamente el universo, aparece algo extraordinariamente familiar. Una red de filamentos, espacios vacíos y grandes cúmulos que forma una auténtica telaraña cósmica que coincide de forma sorprendente con lo que observamos usando telescopios. Así que la conclusión es clara. Esta estructura no ha sido capaz de ser construida por la materia visible. Es la materia oscura la que forma el esqueleto invisible del cosmos, creando pozos gravitatorios en los que el gas cae, se enfría y acaba formando estrellas y galaxias. Y por si fuera poco, todo esto encaja de manera precisa con el modelo cosmológico estándar, llamado modelo Lambda CDM, que combina materia oscura fría con la expansión acelerada del universo. Además, lo más decisivo es que las observaciones actuales coinciden con estas predicciones a múltiples escalas, desde el fondo cósmico de microondas hasta la distribución de galaxias en el cielo. Eso sí, quiero que seas consciente de que el modelo funciona extraordinariamente bien, pero no pierdas de vista que lo hace apoyándose en un ingrediente fundamental cuya naturaleza desconocemos por completo. Porque entender cómo se forma la materia oscura es una cosa, pero descubrir de qué está compuesta es un desafío aún mayor. De hecho, durante décadas, el principal candidato fue una familia hipotética de partículas, conocidas como WIMPs, o partículas masivas débilmente interactuantes, por sus siglas en inglés. Estas partículas encajaban de forma elegante tanto con la cosmología como con teorías más profundas de la física de partículas. Tenían la masa adecuada, interactuaban lo justo y además surgían de manera natural en extensiones del modelo estándar. Así que durante años fueron las grandes favoritas, casi la apuesta segura. Pero el universo no suele recompensar la comodidad intelectual, porque a medida que los experimentos se hicieron más sensibles, las WIMPs empezaron a esconderse demasiado bien y entonces otras ideas comenzaron a ganar fuerza. Entre ellas destacan los axiones, partículas extraordinariamente ligeras, tan etéreas que atraviesan la materia como si no existiera. Además, lo interesante es que los axiones no solo podrían explicar la materia oscura, sino que también resolverían un problema completamente
distinto de la física fundamental relacionado con la simetría de las interacciones fuertes. Es decir, matar dos enigmas de un solo disparo teórico, y eso en ciencia suele llamar la atención. También se han propuesto otras posibilidades más exóticas, como los neutrinos estériles, versiones aún más fantasmas de partículas que ya de por sí son difíciles de detectar. Este tipo de partículas no interactúan mediante la fuerza nuclear débil como los neutrinos normales, pero podrían aportar masa suficiente a escalas cosmológicas. Es cierto que no son la opción favorita, pero el simple hecho de que estén sobre la mesa dice mucho de lo profunda que es la incógnita. Y en medio de todas estas opciones surge un concepto clave. Puede que no toda la materia oscura se comporte de la misma manera. Si fuese demasiado rápida y demasiado energética, lo que se llama materia oscura caliente habría suavizado las estructuras del universo primitivo. Las galaxias pequeñas no se habrían formado y los filamentos no serían tan nítidos. Pero las observaciones dicen lo contrario. El universo es grumoso, jerárquico, estructurado desde abajo hacia arriba. Así que todo apunta a que la materia oscura es fría, es decir, lenta, pesada y capaz de colapsar gravitatoriamente desde muy pronto. Y claro, si queremos completar todo el método científico que estamos desarrollando en este vídeo, nos falta una parte clave. ¿Cómo podemos detectar estas partículas directamente? Bueno, pues estás ante una de las búsquedas más pacientes y tecnológicamente sofisticadas de la historia de la ciencia. Porque detectar materia oscura significa cazar un evento tan sutil que podría ocurrir solo una vez al año o quizás una vez por década. Por eso algunos de los experimentos más avanzados del mundo se encuentran enterrados bajo kilómetros de roca, en minas profundas o laboratorios subterráneos. No por romanticismo, sino por pura necesidad física. La roca actúa como un escudo natural frente a la radiación cósmica y las partículas ordinarias que bombardean constantemente la superficie de la Tierra. Solo así se puede escuchar el susurro más débil del universo. Experimentos como Xenon NT, Lux Zeppelin o Panda X utilizan enormes tanques de xenón líquido ultrapuro, esperando pacientemente que una partícula de materia oscura choque, aunque sea de manera minúscula, con un átomo. Un único destello, un retroceso casi imperceptible y, por supuesto, un evento casi irrepetible. Otros enfoques buscan señales indirectas en el espacio o intentan producir partículas de materia oscura en colisionadores como el LHC, observando energía que desaparece misteriosamente tras una colisión. No porque se haya perdido, sino porque ha escapado hacia esa realidad invisible. Bueno, pues siento tener que ser así de tajante, pero si te preguntas por los resultados, llevamos décadas buscando y todavía no hemos visto nada de forma directa, lo cual nos deja ante una disyuntiva interesante. Tal vez la materia oscura sea aún más esquiva de lo que imaginábamos, o quizás lo que está pasando es que miramos en la dirección equivocada. Porque si algo nos ha enseñado el universo a lo largo de la historia es que no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas. La materia oscura ha sido el arquitecto silencioso del universo, presente desde sus primeros latidos, guiando la formación de estructuras mucho antes de que existieran las primeras estrellas. Debemos ser conscientes de que cada intento de detección fallido no es un fracaso, sino una pista más de que la realidad puede ser mucho más extraña, más profunda y más hermosa de lo que imaginamos. Y si te soy sincero, a mí después de escribir, editar y pensar mucho sobre este vídeo, me queda una duda incómoda. Quizás la pregunta clave no sea qué es la materia oscura, sino qué nos dice sobre los límites de nuestro conocimiento y cómo tenemos que pensar a partir de ahora. Antes de irme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es "Hay algo que no entendemos del universo" y el otro "Desvelando los secretos del fondo cósmico de microondas". Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.